Hola, buenas tardes. Bienvenido nuevamente para escuchar una palabra de parte de Dios. El Señor está con nosotros y hoy tiene una palabra, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permites nuevamente escuchar tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has sostenido, hasta aquí tú nos has bendecido, Señor, y tú nos mantienes de pie, Señor. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de las personas que están viendo este video, Señor. Te pido que tú hables a su vida, que hables a su corazón y que tú hoy, Señor, esta palabra sea de grande bendición para ellos, Señor. En tus manos está mi vida, te pido que tú la uses, Señor, y todo es para tu honra y para tu gloria, Señor. Tú eres el único que merece honra, gloria y alabanza, Señor. En tus manos está esta palabra, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, mi Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Dios les bendiga. Un abrazo desde aquí a cada uno de ustedes, a su familia. Y que el Señor, ¿verdad?, siga hablando como lo ha hecho hasta ahorita. Bueno, hoy vamos a iniciar el tema de esta tarde. Se llama Dios de lo imposible. El Dios que tenemos es un Dios que hace posible todas las cosas. Un Dios para el cual nada es imposible. Se dice que un niño estaba sentado en un banco del parque con una mano apoyada sobre una Biblia abierta. Estaba leyendo él su Biblia. Y de pronto él exclamó en voz alta una alabanza a Dios y él empezó a decir: aleluya, aleluya, Dios es grande. Y él gritó sin preocuparse si alguien lo oía o no. Poco después llegó un hombre que acababa de terminar algunos estudios ahí en la universidad local y él se sentía muy iluminado en ese momento, ¿verdad?, en los caminos de la verdad, y muchas ganas de mostrar ese resultado de lo que él había aprendido. Y le preguntó al niño acerca de por qué él estaba tan alegre. El niño más no le contestó, sino que él todavía le hizo una pregunta, ¿verdad? Y con una sonrisa muy brillante le dijo: no tienes idea de lo que Dios es capaz de hacer. Acabo de leer que Dios abrió las olas del Mar Rojo y la nación de Israel atravesó a través del mar sin mojarse. El hombre se rió suavemente, se sentó al lado del chico y comenzó a tratar de explicarle, ¿verdad?, que ese milagro que decía la Biblia era muy fácil de explicar. Y él le dijo a este niño: la ciencia ha demostrado que el Mar Rojo en esa zona solo tenía 10 centímetros de profundidad en ese momento cuando pasó esto. No era un problema para que los israelitas pudieran pasar. El muchacho se quedó perplejo. Sus ojos pasaron por el hombre y volvió nuevamente a su Biblia que estaba abierta. El hombre estaba contento de haber iluminado a una pobre persona, ¿verdad?, tan joven e ingenua, y enseñándole lo que decía la ciencia. Así que se volvió para retirarse de ahí. Ahí dice que apenas había avanzado en 2 pasos, cuando el niño comenzó a alegrarse, ¿verdad?, y a alabar aún más fuerte el nombre de Dios. El hombre se volvió nuevamente a este pequeño y para saber por qué este niño reanudaba nuevamente su júbilo, ¿verdad? Estaba muy contento. Y le preguntó al niño que qué pasaba. El niño exclamó feliz: wow, dice, Dios es más grande de lo que pensaba. No solo lleva a toda la nación de Israel a través del Mar Rojo, sino que ahogó a todo el ejército de Egipto en 10 centímetros de agua. ¿Verdad? Aún el niño diciéndole, ¿verdad? Tú sabes mucho de ciencia y piensas que había 10 centímetros. Bueno, entonces Dios en 10 centímetros ahogó a todo un ejército de Egipto que venía atrás del pueblo de Israel. El hombre siempre ha querido, ¿verdad?,
encontrar algún razonamiento o alguna lógica a las cosas grandes y poderosas que ha hecho Dios, a los milagros que hace Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia, Dios hizo grandes maravillas, ¿verdad? Grandes y cosas poderosas. Y el hombre no lo puede explicar con la ciencia. Y aún a la fecha Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas, porque nada es imposible para Dios. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y también ahí mismo en Lucas 18:27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Nada lo limita a Él. Él es el Dios de lo imposible. Creemos en un Dios que lo imposible lo hace posible. Y les decía, ¿verdad? Que cada vez que estamos leyendo las Escrituras, cada vez que leemos la Biblia, desde el principio hasta el final nos damos cuenta de lo poderoso que es nuestro Dios, de las cosas que hace Dios, cosas increíbles, maravillosas, que muchas veces la mente humana ni siquiera lo puede entender, pero Dios hace las cosas. Por eso Dios nos llama a que nosotros creamos en Él, creamos en el Dios de lo imposible, en el Dios que hace posible todas las cosas. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios de milagros y que no cambia jamás. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Toda la creación está llena de milagros y maravillas. Desde un principio dice que Dios ordenó la tierra, Dios creó de la nada los animales, los peces, las aves. Dios creó de la nada todo lo que es el reino vegetal. ¿Verdad? Él puso el sol, puso la luna para que la luna alumbrara de día y el otro alumbrara de noche. Y todo lo creó Dios solamente con su palabra. Y al hombre lo creó del polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. Eso nos habla de un Dios que puede hacer cualquier cosa. Y Él no tiene que hacer estudios, no tiene que hacer pruebas, experimentos. Él solamente dice la palabra y las cosas empiezan a suceder. Y las cosas suceden porque Él es Dios. En la Biblia hablemos como a Abraham, que era un hombre ya anciano, su mujer también ya era anciana, y aparte ella era estéril. A pesar de esa edad, Dios les dio un hijo. La sierva de Sara también, Agar, estaba huyendo, estaba en el desierto con su hijo y ya no tenían agua, estaban a punto de morir. Cuando Dios les dio una fuente de agua, de la nada, Dios les dijo, ahí está el agua, tomen agua. Si nosotros caminamos con Dios, si nosotros caminamos de la mano de Dios, los milagros van a ocurrir en nuestra vida y los vamos a estar viendo. Y los hemos estado viendo porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Yo puedo decir que yo soy un milagro de Dios. El hecho de estar aquí es porque Dios hizo un milagro en mi vida. Dios me cambió, Dios me transformó, Dios me ha guardado. Por eso lo que decía este niño, lo que estaba leyendo este pequeño, ¿verdad? El pueblo de Israel pasó a través del Mar Rojo. Dios abrió el mar para que su pueblo pasara. Y Él destruyó a sus enemigos, a los egipcios que venían atrás de ellos. Por eso Dios nos manda a avanzar, así como le dijo al pueblo de Él, avanza, ¿verdad? Le dijo a Moisés, tiende tu vara sobre el mar, y el mar se abrió y por ahí pasó el pueblo. Y Dios nos llama a avanzar en victoria a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando. Debemos estar firmes, no debemos de tener ningún temor. Debemos esperar el obrar de Dios.
Dios está actuando en nuestras vidas. Si nosotros le permitimos eso, Dios pelea nuestras batallas. Dios transforma las circunstancias adversas y las torna a nuestro favor. Y eso puede suceder en un abrir y cerrar de ojos, porque para Dios nada es imposible. Dios no tiene límites para manifestarse a favor de su pueblo. Josué en una ocasión, ¿verdad? Hubo 5 reyes que se juntaron y ellos aún llamaron a más pueblo para pelear contra el pueblo de Israel. Era un pueblo muy numeroso que superaba en mucho el número del pueblo de Israel. Pero Dios, le dijo a su pueblo: no tengan temor, yo estoy con ustedes. Y la intervención, sobrenatural de Dios rompe toda regla física, humana, ¿verdad? La lógica. Y Dios hace las cosas, y Dios le dio la victoria a su pueblo en esa ocasión. Dios destruyó a todos sus enemigos. Por eso cuando Dios nos mueva a hacer algo, lo tenemos que hacer en fe. Es necesario dar pasos firmes, avanzar, sabiendo que Dios está con nosotros y que para Él nada es imposible. En nuestra vida diaria nos enfrentamos a situaciones difíciles y muchas situaciones que son imposibles para nosotros resolver. Y en esas situaciones, la oración es el arma más poderosa que nos va a ayudar, ¿verdad?, a vencer en las pruebas, a vencer en las situaciones difíciles, y vamos a poder vencer al enemigo. Y sobre todo, ¿verdad?, cada vez que oramos, nosotros creemos que Dios puede hacer lo imposible, lo puede hacer posible. Que no importa el tamaño del problema, de la situación, Dios lo puede hacer. Cuando yo no puedas hacerlo tú, cuando la situación haya dejado de ser posible para convertirse en algo imposible, cuando te encuentres contra la espada y la pared, cuando humanamente ya no hay nada que hacer, entonces prepárate para ver la gloria de Dios, prepárate para ver el poder de Dios, porque ha llegado el turno de que Dios actúe y de que Dios haga las cosas y de que Dios hable, empiece a hablar. Cuando Dios empieza a hablar, la tierra tiene que, hasta tiembla la tierra, porque Dios está hablando. También la Biblia nos habla de una viuda de Sarepta. Dice que ella y su hijo no tenían más que un puñado de harina, ¿verdad?, y un chorrito de aceite para comer. Y ellos esperaban nada más como hacer algo, ¿verdad?, un pan con esa pequeña harina y ese aceite, y después morir. Pero llegó Elías. Dios mandó a Elías a ese lugar, con esa viuda. Y a través de Elías, Dios envió una inagotable fuente de esos productos, ¿verdad?, que nunca escaseó ni la harina, ni nunca escaseó el aceite. No se agotó el alimento en 3 años que hubo hambre en ese lugar. La Biblia también nos habla de Gedeón, que él se enfrentó a un ejército madianita numeroso. Él solo lo hizo con 300 hombres, y ni siquiera ellos pelearon, sino que Dios fue el que les otorgó la victoria. Josué encabezó al pueblo, ¿verdad?, para que pelearan contra Jericó, una ciudad amurallada. Dios les pidió que dieran 13 vueltas a la ciudad, y al final ellos empezaron a gritar alabanzas a Dios, y los muros cayeron, unos muros gruesísimos, ¿verdad?, muy gruesos. Los muros cayeron, porque para Dios nada es imposible, y Josué conquistó Jericó. Por eso nosotros a veces no minimicemos, ¿verdad?, a Dios pidiéndole cosas tan pequeñas que tú podías hacer por ti mismo. Porque también nosotros no debemos de dejar de esforzarnos en la lucha. A veces pensamos que Él lo va a hacer todo,
Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Y así como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser personas esforzadas y valientes y hacer lo que es posible para nosotros y dejar que Dios haga lo imposible. Dios nos sorprende de manera sobrenatural, ¿verdad? Cuando nos atrevemos a creer que Él es la fuente de todo nuestro sustento, de todo lo que necesitamos, tanto en lo espiritual como en lo material. Muchas veces nosotros nos empeñamos en darle solución a nuestras necesidades y en gran número de veces no encontramos la solución, porque son problemas que ya están fuera de nuestro control. Llega el momento en que nos cansamos de buscar resolver los problemas, a veces en el matrimonio, arreglar la relación con los hijos, salir de la crisis financiera, alcanzar sanidad. Hay cosas que ya a veces no podemos hacer nada, pero Dios sí puede. Y es algo que a veces no lo podemos explicar. No sabemos cómo ni qué hizo Dios, pero con nosotros cuando empezamos a depender de Dios, Él hace las cosas a su modo, Dios se las ingenia para ayudarnos, ¿verdad?, en nuestras debilidades y en nuestros conflictos. El apóstol Pablo animaba a los cristianos de Éfeso con estas palabras. En Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Y dice que Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o a veces entendemos. Porque así es Dios. Dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Dios tiene recursos ilimitados para bendecir a sus hijos. Nuestro Dios es el Dios que hace lo imposible, lo hace posible. Por eso es muy peligroso cuando nosotros dejamos de depender de Dios y comenzamos a poner nuestra confianza en otras fuentes, como puede ser el dinero, el trabajo, las relaciones humanas o a veces nuestras habilidades, que son cosas que tienen un límite. Por eso dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos un Dios que nos suple todo lo que nos hace falta. Y Él da conforme a sus riquezas en gloria. Dios nos da en abundancia. Y Dios va a hacer cosas que son increíbles para nosotros. Aunque ahora que creemos y conocemos a nuestro Dios, lo creemos, que Dios de la nada puede hacer las cosas. Éxodo 17:7 dice: y llamó nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? ¿Está pues el Señor entre nosotros o no está? Es muy peligroso cuando nosotros empezamos a dudar si Dios está o no está con nosotros. Por eso el tema de la semana pasada era, ¿verdad?, Dios está con nosotros en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia. Y Dios está con nosotros y está a nuestro favor. Y Dios jamás va a dejar en vergüenza a todos aquellos que confían en Él. Dios va a levantar nuestra cabeza y nos va a dar la victoria. Y nosotros, de donde menos pensamos, el Señor nos va a dar lo que más necesitamos. Él va a usar a quien Él quiera usar para bendecir a sus hijos. Dios va a traer la solución y el problema, ¿verdad?, al mío y al tuyo, muchas veces de donde menos lo imaginamos. Entonces, ¿por qué dudar
del gran poder de Dios. Dios está con nosotros y Dios todo lo puede. Dios es un Dios omnipotente que todo lo puede. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué dudar de Él? El secreto de la victoria en la vida cristiana es sujetarse a la agenda de Dios. No es que Dios bendiga lo que yo hago, sino que yo haga lo que Dios bendice. Si Dios me mandó a hacer algunas cosas, Dios me va a bendecir. Pero si yo estoy haciendo cosas que Dios no me mandó a hacer, pues no esperemos que Dios nos bendiga. En cambio, todo lo que Dios te mande a hacer, ten la seguridad que Dios te va a bendecir, que Dios te va a proveer, que Dios te va a capacitar, que Dios te va a proporcionar y a dar todo lo que tú necesitas. La Biblia también nos habla de Felipe. Dice que Felipe obedeció. Dice que él estaba en una campaña poderosa ahí en Samaria y Dios lo sacó de ahí para ponerlo en un camino, llevarlo a un camino, ¿verdad? A donde por ese camino iba a pasar un etíope. Dice que era un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y dice que este hombre venía leyendo la palabra de Dios, pero no la entendía. Y lo que hizo este Felipe, ¿verdad?, fue que él subió y le explicó la palabra a este etíope. Y después hasta lo bautizó. Para Dios no hay nada imposible. Él llevó a Felipe a la presencia, ¿verdad?, de este etíope. Lo trasladó de un lugar a otro. Para Dios no hay nada imposible. Él estaba en Samaria y de repente apareció en otro lugar, en otro camino. Porque Felipe era un hombre que se sometía a la voluntad de Dios. Y Dios siempre va a actuar de manera soberana. Él siempre va a actuar libremente. A Dios nada lo detiene ni nadie lo detiene. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Él es Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Y Él va a actuar siempre en su soberana voluntad. Porque Él es Dios. Por eso Dios, ¿verdad? Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia. Y eso no impidió que Dios lo convirtiera en un gran predicador, que hasta el nombre de cambió, pues fue Pablo. La gracia de Dios siempre triunfa sobre el juicio. La Biblia también nos habla de Cornelio, que era un centurión de Cesarea, y él era gentil, no era judío, pero eso no impidió que Dios enviara a Pedro a predicarle el evangelio, y que este hombre junto con toda su familia se convirtiera a Cristo, y que además Dios los llenara con el Espíritu Santo. La misericordia de Dios alcanza a todos los que se arrepienten de sus pecados y se acercan por su fe a Cristo. Y todas estas personas van a ver grandes cosas poderosas en su vida. Hubo un hombre, ¿verdad?, Nicky Cruz, que fue un líder de la pandilla, uno de los líderes de la pandilla de Nueva York, de los Maus. Y eso no impidió que se convirtiera en uno de los ministros evangélicos a nivel mundial más reconocidos. Y él le ha predicado a mucha gente y muchas almas han venido al conocimiento de Cristo. Y él fue un pandillero, pero Dios lo sacó de ahí, Dios lo cambió, Dios lo transformó y lo convirtió ahora en un ministro, en un evangelista, alguien que está llevando el mensaje de salvación. Para Dios no hay nada imposible. Para Él no es imposible cambiar a las personas, ¿verdad? Él me cambió a mí, y así como a mí ha cambiado a muchos, porque Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Es sumamente peligroso cuando cuestionamos las decisiones divinas.
Nosotros nunca deberíamos de pelear con Dios. Es imposible limitar a Dios. ¿Quién puede ir en contra de Dios y desafiarlo? Hay gente que se ha atrevido a hacerlo y le ha ido muy mal. A Dios nadie lo puede desafiar. Dios nunca va a permitir que alguien le imponga lo que Él tiene que hacer. Aún y nosotros como cristianos a veces que queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y Él nunca lo va a hacer. Él es Dios. Él es nuestro Dios. Nosotros somos simplemente sus siervos. Y Él actúa conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Los recursos de Dios son ilimitados. Y el Señor siempre está dispuesto a extender su mano a tu favor y a favor de tu familia. Y también a favor de la iglesia. Por eso aviva tu fe, aviva tu confianza en el Señor. Pero es necesario que tú siempre le creas a Dios. Y que conozcas más a Dios para que sepas que el Dios en el que crees es un Dios que todo lo hace posible. Si queremos tener una vida saludable, espiritual, no tratemos de superar cualquier obstáculo que se nos presenta por nuestra propia fuerza. Centrémonos en el hecho de que Dios es lo suficiente grande y poderoso para hacernos pasar a través de cualquier desafío que enfrentemos. Ya decíamos, ¿verdad?, que hay desafíos o hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hay cosas donde necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos creer que Dios nos puede ayudar a vencer ese obstáculo, ese desafío. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Yo soy el Señor. Yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el que todo lo puedo. Y yo soy el Dios tuyo. Yo soy tu Dios. Y nada hay imposible para mí. Para Dios nada hay imposible. Y cuando hablamos de un milagro, ¿verdad?, cuando estamos pidiendo un milagro, es cuando estamos diciendo: Señor, la situación es imposible ya para el ser humano. En una enfermedad muchas veces el médico dice, ya no puedo hacer nada. Hice lo que podía hacer. Y Dios es el que da la última palabra. Y Dios es el que puede revertir esa palabra que dijo el médico. Y si el médico dijo la persona va a morir en 1 hora, y Dios dice Él vive en media hora o en antes, esa persona está viva y está sana para la gloria de Dios. Porque hay cosas que si tú puedes resolver, si tú puedes solucionar algunas cosas, o sea, no es un milagro lo que tú necesitas. Tal vez lo que tú necesitas es sabiduría para saber cómo actuar. Para Dios la palabra milagro es una palabra muy común para Él, porque Él se mueve en lo sobrenatural. Y Él nada más habla y las cosas suceden. Y para Él lo imposible, Él lo transforma en algo posible. Muchas veces nuestra mente no puede entender, ¿verdad?, comprender por completo lo que el Señor dice, que no hay nada imposible para Él. Hay cosas que a veces nosotros hemos llegado a pensar, o hay gente que piensa, eso ni Dios lo puede hacer. A esa persona ni Dios la cambia. A ese enfermo ni Dios lo levanta. Pero se equivoca, porque su mente está limitada. Pero Dios puede hacer cualquier cosa. Dios jamás ve imposibilidades. Él siempre ve posibilidades para obrar y demostrar su gran poder. Nosotros generalmente nos vemos cercados de imposibilidades, de muchas cosas imposibles. Y Dios no. Dios va avanzando y para Él todo lo va haciendo posible. Por eso creer en un milagro es una decisión
que es una decisión que debemos de tomar y que esa decisión va a superar a lo que es el razonamiento, a lo que es la lógica. La fe no siente, ni piensa, ni razona, sino que cree contra viento y marea, contra tempestades, contra lo que esté pasando, pues esa fe está puesta en el Dios Todopoderoso, en el Dios que todo lo puede. Por eso en esta tarde, ¿verdad? Si estás pasando tú un momento de una situación que es imposible para ti solucionar, sabes que esa situación es el lugar indicado para que Dios demuestre su poder. Por eso no te dejes hundir por lo que ves o lo que sientes, sino levántate en fe creyendo que si pones tu confianza en Dios, que si pones tu confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios que todo lo puede, nunca vas a ser defraudado y vas a ver la victoria de Dios. Dios es fiel y Él sigue esperando que lo busques para que Él haga un milagro en tu vida. Nada es imposible para Dios. La Biblia nos habla que Cristo es comparado con la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. No hay nada en este mundo que Dios no pueda satisfacer, ni contentar los deseos de un alma. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Él es la fuente de agua viva, que se abrió a favor de todos los que le buscan. Jesucristo declaró, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice, venid a mí todos los que estéis hambrientos, todos los que estén sedientos, y yo voy a satisfacer esa sed. Yo voy a satisfacer esa hambre. Yo voy a solucionar ese problema por el que estás pasando. Por eso la invitación en esta tarde es para que tú recibas a este Dios de lo imposible. Y a lo mejor ya has pasado mucho tiempo sufriendo dificultades, tratando de arreglar un problema, tratando de arreglar situaciones, y en tus fuerzas no has podido ni vas a poder. El problema que estás pasando a lo mejor es imposible ya para el hombre resolverlo. Pero esa no es la última respuesta la tiene Dios. Pero Dios quiere que primero tú le entregues tu corazón y le digas, Señor, necesito de ti. Necesito un milagro de parte tuya. Tú eres el Dios de los milagros. Tú eres el Dios que hace posible todas las cosas. Por eso hoy te entrego mi vida. Recibe mi vida. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y hoy recibo en mi corazón a ese Dios de lo imposible. Si tú le has dicho estas palabras a Jesús, ten la seguridad que Dios va a empezar a obrar en tu vida. Y vas a ver cómo Dios se va a manifestar de una manera poderosa en esa situación por la que estás pasando. Y tú vas a ver los cambios. Tus ojos van a ver cómo Dios va a obrar en tu vida y en esa situación por la que estás pasando. Atrévete a creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Atrévete a confiar en Dios y poner en las manos de Dios ese problema, esa situación difícil, ¿verdad? Por esa situación en la que tú dices, esto ya no es posible. Yo ya no puedo más. Pero tú sí puedes, Dios. Bendito Dios y Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. Y hay muchas cosas que nosotros muchas veces hemos visto que son imposibles que haya cambios, que nosotros ya nada podemos hacer. Pero sabemos que tú puedes hacer cualquier cosa. Que para ti no hay nada imposible, que cualquier pelea sea con quien sea, tú nos vas a dar la victoria, que cualquier situación que estemos pasando, tú nos vas a dar la salida para salir adelante, que nuestros enemigos nunca nos van a avergonzar,
sino que tú vas a levantar nuestra cabeza y tú vas a derrotar a nuestros enemigos y tú nos vas a dar la victoria, Señor. Y esa situación difícil por la que estamos pasando, que no vemos salida, tú ya estás actuando para que nosotros podamos salir de eso. Aquel que está enfermo y que tal vez el médico ha dicho un mal pronóstico, Dios te dice hoy: sé sano en el nombre de Jesús. Yo puedo sanarte, yo te creé, yo sé cómo eres. Yo puedo hablar la palabra. Así que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él solamente tocaba a los enfermos y eran sanados. Él decía la palabra y el milagro sucedía. Y Dios es el mismo. Y Dios hoy está tocando tu cuerpo, está tocando tus finanzas, está tocando a tu familia, está tocando a tus vecinos, está dando respuesta a esa situación difícil e imposible por la que estás pasando. Porque para Dios nada es imposible, todo es posible para Dios. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga y espero que esta palabra aumente tu fe, ¿verdad? Que tu fe crezca y que tu ánimo también se levante y creas hoy que Dios está actuando en tu vida y que eso que ya habías perdido, Dios lo va a recuperar y lo va a recuperar con creces, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Si esta palabra te edificó, yo te invito a que la compartas con tu familia y amigos. Dios te bendiga y si Dios quiere, aquí nos vemos la próxima semana.